Derecho penal, parte general. En este caso vamos a hablar un poco sobre la aplicación espacial y el ámbito internacional. El espacio. La aplicación de la ley penal será dentro del territorio nacional como dispone el artículo 8 del Código Civil y en sintonía con el principio de territorialidad que se complementa con otros principios tales como personalidad activa, protección de intereses, jurisdicción universal, personalidad pasiva y justicia supletoria. El principio de territorialidad. Las leyes penales se aplican a los delitos cometidos en el territorio nacional sobre todos los ciudadanos sin importar la nacionalidad. Los fundamentos se basan en dos reflexiones, para la primera relacionada con la soberanía estatal y para la segunda por cuestiones de eficacia y eficiencia a la hora de la investigación del propio delito. Concepto de territorio nacional. Es una extensión territorial dentro de las fronteras, incluye embajadas y consulados extranjeros, aguas interiores dentro de fronteras, mar territorial, hasta 12 millas náuticas desde la costa, el espacio aéreo dentro de fronteras y dentro del mar territorial. Los delitos a distancia. Es cuando la acción se realiza en un territorio mientras que el resultado se produce en otro distinto. ¿Cuáles son los criterios? Tenemos la teoría de la actividad, teoría del resultado y teoría de la ubicuidad. Según esta teoría, se entenderá cometido el delito tanto donde se realiza la acción u omisión como el resultado. Así evita posibles lagunas de punibilidad. El principio de personalidad activa. En el caso español, este principio implica que la ley penal española se puede aplicar a delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero. Tiene por objetivo evitar la impunidad con aquellos estados donde no exista acuerdo de extradición o aunque lo hubiere, el delincuente salga impune. Principio de protección de intereses real. Aplicaciones de leyes penales españolas a delitos cometidos en el extranjero, sin importar nacionalidad, que ponga en peligro intereses para el Estado español. Un listado de delitos según pueden tipificarse en traición, contraria a la paz y o independencia del Estado, contra la corona, consorte, sucesor o regente, rebelión y sedición, falsificaciones de firmas oficiales o estampillas reales, atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles o control de cambios. El principio de jurisdicción universal. Interés de los estados en la persecución de ciertos delitos que afectan a toda la comunidad internacional. También se conoce como justicia universal o mundial. El principio de personalidad pasiva. La ley penal es aplicada cuando la víctima es un nacional, aunque el delito se haya producido en el extranjero por un sujeto extranjero. Principio criticado por varios factores, la imparcialidad y el nacionalismo. También por la desconfianza en la competencia de tribunales extranjeros. Los delitos tipificados en este principio son los siguientes: tortura e integridad moral, desaparición forzada, terrorismo, violencia doméstica y contra las mujeres, libertad e indemnidad sexual de menores, falsificación de productos médicos y salud pública. El principio de justicia supletoria. Este principio tiene por objetivo extender las leyes penales a los casos en los que no son aplicables los principios anteriores para evitar la impunidad del delito. La cláusula entregar o juzgar. Obligación a un estado de la extradición del delincuente o en caso de que no se le extradite, por lo menos de juzgarlo. Cláusula de cooperación internacional para evitar la impunidad. La cooperación internacional judicial se ve reflejada en estos ámbitos, en la extradición, el asilo o la cooperación dentro de la Unión Europea. La extradición. Entrega de un sujeto por parte del Estado en el que se ha refugiado a aquel Estado que lo reclama para la rendición de cuentas. El Estado requirente es aquel que solicita la extradición activa, mientras que el Estado requerido es aquel que lo tiene y procedería a la extradición pasiva. Se regula en tratados internacionales y leyes internas. Según los que intervienen, hay de tres tipos: gubernativa, solo interviene el gobierno; judicial, los tribunales; o mixta. En el caso español, extradición activa según la ley de enjuiciamiento criminal. Se solicita la extradición de españoles refugiados en países extranjeros que habían delinquido en territorio nacional o en territorio extranjero poniendo en riesgo la seguridad exterior del Estado.
extradición pasiva según la Ley de Extradición de 1985. Es un procedimiento mixto que implica una serie de principios, que son legalidad, reciprocidad, doble incriminación, no entrega de nacionales ni extranjeros que han de ser juzgados en España, no extradición de delitos de escasa gravedad. El asilo, protección de un Estado a una persona refugiada que impide la extradición. El asilo se puede solicitar sin que la persona se encuentre en territorio nacional. La condición de refugiado implica argumentos de persecución de la persona por razones como pueden ser su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo u opiniones políticas, etc. Estos refugiados, de no ser así, se enfrentarían en sus países a pena de muerte, torturas o tratos inhumanos o degradantes o amenazas graves. El asilo o protección subsidiaria, en el caso español, se extiende a los padres, cónyuge no separado e hijos no mayores de edad. La cooperación en el marco de la Unión Europea. Los instrumentos, la Orden Europea de Detención y Entrega, lo que se conoce como la Euroorden. La Euroorden, emitida por un Estado miembro sobre otro, que solicita la devolución del sujeto en cuestión, que está sometido a acciones legales o medidas de seguridad privativa de libertad. El derecho penal internacional es una rama del ordenamiento jurídico que tiene por objetivo la protección de bienes jurídicos importantes para el orden social internacional frente a las formas de agresión más graves.